Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta edición de A Diario. Hoy no va a estar tampoco María Inés, pero sí mañana. Está regresando hoy de Buenos Aires, donde pasó el fin de semana. Así que la esperamos mañana. Espero que ustedes hayan disfrutado también el fin de semana o que estén disfrutando esta jornada, a menos que estén en el norte del país, donde la cosa está complicada, tormentas, lluvias, vientos intensos. Aquí se espera para mañana y pasado que mejore el tiempo. Martes, miércoles y jueves va a estar lluvioso, así que, bueno, espero que haya sido generoso el fin de semana con ustedes y lo hayan sabido disfrutar. Tenemos varias cosas para compartir con ustedes. Desde el viernes teníamos la noticia, desde temprano, del accidente vascular, de la caída que sufrió el expresidente de la República, Jorge Valle, que lo llevara a generar un cuadro muy complicado y a su vez a ser operado allí mismo en el hospital de Tacuarembó, donde hay un centro modelo en materia de cirugía vascular y también de neurocirugía, y eso le permitió de algún modo tener expectativas de que pueda superar este cuadro tan difícil. Hace algunas horas, ayer mejor dicho, fue trasladado hacia Montevideo, está internado en el Sanatorio Americano, y el director del hospital de Tacuarembó, Ciro Ferreira, dijo que fue un traslado estable con una situación como estaba planteada de extrema gravedad. Fue en la noche de ayer que se lo trasladó, había sufrido una caída, como les decía, y luego fue operado de una patología. Había sido operado de una patología cardiovascular hace poco tiempo, había salido muy bien, pero se espera a ver qué es lo que ocurre. En principio se le había retirado el coágulo generado por este accidente del viernes y hay que esperar cómo reacciona las áreas dañadas del cerebro. Estamos en contacto con el doctor Ciro Ferreira. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gerardo. Bueno, muchas gracias por este diálogo, No, el gusto es mío. Bueno, hace tiempo que no nos veíamos personalmente, pero bueno, siempre recuerdo algunas de las oportunidades en que estuvimos allá hace mucho tiempo cuando se iniciaba este proceso del norte, ¿verdad? Es cierto, sí, es cierto que por suerte ha prosperado muy bien, y de algún modo todos comentábamos que si este accidente le hubiera ocurrido en buena parte del territorio nacional y no tenía pocos metros a un centro como el que usted dirige, quizás el pronóstico hubiera sido más complicado, ¿no? Sí, yo creo que ustedes saben que todo este proceso siempre es sangre, sudor y lágrimas, porque en el norte, a 400 kilómetros, generar un centro, yo diría, de excelencia del Serenet, con un grupo joven que hoy, bueno, algunos están, algunos siguen, como el doctor Álvaro Villar, que nos acompaña todavía, pero que además dirige el Hospital Maciel, el doctor Pablo Pereda y la gente joven que está hoy acá en el Serenet. Han intervenido más de 5.000 pacientes de neurocirugía en el norte. Antes realmente, y no literalmente, desde el punto de vista de la realidad, se morían porque no accedían, no llegaban a un centro de referencia dentro de las primeras horas. Yo soy cirujano general, no soy neurocirujano, pero todo este grupo que se conformó acá, que hoy tiene gente muy joven, como el caso de Martín, que lo operó al doctor Jorge Valle, es gente que ya tiene una vastísima experiencia, pero además gente que es joven. Y yo creo que estos 5.000 pacientes que han intervenido han sido la muestra fehaciente de que estos pacientes existían en el norte. Claro. Y cuando uno tiene un accidente como el que tuvo el doctor Jorge Valle, cuando comiendo allí un asado con amigos, tropieza, se cae y tiene un hematoma en la cabeza, implica una situación de muchísima gravedad, que cuanto antes se ha intervenido mejor. En el caso particular del doctor Jorge Valle, sufre ese traumatismo, es trasladado a la mutualista de Comta Femi, porque él posee el seguro del americano, que aquí la referencia es entonces la mutualista local, Comta. Es trasladado, luego estabilizado al hospital de Tacuarembó, en forma directa al bloque quirúrgico, pero con una gravedad muy importante, digamos, muy grave,
es intervenido, se le extrae el coágulo de la cabeza, se le cohíbe el sangrado, se le para el sangrado y bueno, y luego está dentro del CTI durante 48, 72 horas hasta que en definitiva es trasladado a Montevideo, ¿verdad? Claro, las condiciones del traslado también son significativas. En realidad se lo trasladó en un CTI móvil y asistido por personal especializado. Sí, porque a veces también existe un concepto que yo lo viví con mis padres. Mi padre era médico, mis tíos, en fin, todos. La gente comúnmente cree que cuanto antes se haga el traslado, cuanto antes llegue, es mejor. Y eso tiene cierta verdad con respecto a lo que decíamos recién. Hoy los pacientes acá en Tacuarembó, de Salto, de Rivera, de Cerro Largo, de Paysandú, de 33, en fin, de todos los departamentos del norte y algunos no del norte, llegan a este centro de referencia, tanto del sector público como del sector privado, del sector mutual, llegan a este centro en menos de 3 horas y media. Claro. Antes, del norte a Montevideo, la demora era de 9-10 horas. Sí, hay otro elemento que cuando usted hablaba de las 5.000 cirugías, no es un tema de cantidad de contabilidad, sino que esta enorme cantidad de operaciones hace al desarrollo de un equipo de trabajo altamente especializado, ¿no? Claro, pero además, como todas las cosas en el Uruguay que se discuten y que muchas veces se dice, bueno, tienen que estar en la capital, en Montevideo, ¿verdad? Entonces, claro, porque es muy difícil tener un grupo como este estable en el interior. Son guardias de 24 horas, de 72 horas que vienen y que se van, porque no podrían vivir en estos departamentos, en este departamento, porque, bueno, para cada uno de los neurocirujanos el volumen de pacientes no sería tan importante. Entonces, la verdad es que al principio se pensaban que iban a haber 2 pacientes, 3 pacientes por mes. Hoy es el centro que más intervenciones hace en el país por mes, hace más que nuestro hospital escuela, tantas como el hospital Maciel, y son más de 30 cirugías. Se pensaba que eran 2 o 3, entonces uno piensa, ¿y qué pasa con el resto de los pacientes? Porque el caso del doctor Jorge Valle es un caso puntual, pero todos esos pacientes que tienen traumatismos de cráneo por accidente de moto, en fin, los viejitos cuando se caen, cuando tienen alguna patología de tipo neuroquirúrgico, esos pacientes antes quizás no llegaban nunca, o cuando llegaban ya llegaban muy tarde. Bueno, esa es una gran gratificación para todo este grupo, y que esté además en el sector público con un área de imagenología tan importante, con resonancia, con tomografía, todo el apoyo que necesitamos los cirujanos y los neurocirujanos para asistir a estos pacientes es, yo diría, de excelencia. Y eso no es habitual en el sector público y menos aún en el norte del país. Ha sido una lucha que yo decía muy importante para lograr esto, porque hay muchos intereses en esto, ¿verdad? Siempre hay intereses, y esos intereses son los que llevan a que, por distintas razones, en el Uruguay todos tenemos ideas muy buenas, pero a veces no se realizan. Bueno, este centro ha persistido desde hace 15 años y ha dado, realmente uno se siente gratificado de trabajar en él. Claro, todos los funcionarios. Cuando tú decías los viejitos que se caen, nadie asociaría esa imagen con Jorge Valle, que era un hombre casi a los 89 años, y después de haber sorteado una operación cardíaca, estaba haciendo actividades como si tuviera algunos menos. Su esposa decía que apostaba a la recuperación y a la fortaleza de Jorge Valle para que pudiera salir adelante. Por allí aparecía también declaraciones tuyas. Ha habido daño cerebral como consecuencia de la caída y del sangrado. Sí, en realidad lo que durante todo el periodo que estuvo acá estuvo estable, las presiones intracraneanas luego de evacuado el hematoma fueron normales. En el CTI, el cuadro de intensivistas lo que detectó fue que en un periodo ventana que se le hizo, que creo que en Montevideo ahora se le está bajando la sedación por los datos que tenemos, podía tener un ligero despertar. Claro que esto es impredecible, lo que pueda pasar hacia adelante, todo el daño que pueda haberse generado, pero la medicina es una ciencia empírica, ¿verdad? No es una ciencia exacta. Entonces uno nunca puede decir, y la gente que ha estado con él,
sobre todo su familia, que lo ha acompañado notablemente, y a su vez los tacuarembóenses, los funcionarios del hospital han sido muy solidarios, todos los, indistintamente, ¿verdad? Porque toda la gente en el Uruguay quiere que se recupere. Yo decía, qué cosa linda esa frente a otros lugares en otros lugares del mundo donde se bombardean hospitales, que aquí todo el mundo quiere que se recupere, ¿verdad? No importan banderías políticas, totalmente, nada. Sí. Y eso hace al Uruguay, ¿verdad? Entonces, yo, lo que decías tú no parece que sea una persona que tenga 88 años, y bueno, ojalá tengamos una pronta recuperación, ¿verdad? Doctor Ciro Ferreira, muchas gracias por este diálogo. Bueno, esperemos que la próxima sea en otras circunstancias, fuera de una emergencia, de un caso de tanta notoriedad, para conocer un poquito más de cerca cómo sigue evolucionando esa maravilla que tienen en Tacuarembó, ¿eh? No, cómo no, Sotelo, nosotros tenemos también una casa Ronald, y ya te paso el aviso, creo que mañana hacían el lanzamiento para el acompañamiento de los pacientes, que tiene un valor fundamental, ¿verdad? Para la gente, los niños, las embarazadas, siempre tenemos, creo que hay una en Pereira Rosell, hay una en Pereira Rosell y otra acá en Tacuarembó, y bueno, eso es uno de los motivos que nos va a impulsar a que podamos estar juntos en los medios en los próximos días o meses, ¿verdad? Bueno, bárbaro, te mando un abrazo, muchas gracias. Chau. Y nos vamos a otra noticia relevante de estos días, de estos últimos días, que es la visita del presidente Vázquez y su comitiva, integrada por jerarcas de gobierno, por empresarios, sindicalistas, por deportistas, como es el caso del Chino Recoba, a China. Se habla de la posibilidad de aumento del comercio bilateral, de celebrar algún tipo de acuerdo comercial. Esto siempre despierta distintos puntos de vista, polémicas, riesgos, inconvenientes, incluso el temor de que en el Mercosur Argentina y Brasil no lo vean con buenos ojos si se tratara, por ejemplo, de un tratado de libre comercio. Estamos en contacto con nuestro compañero de Subrayado, Nicolás Lucich, periodista especializado en temas económicos. ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes. Gerardo, ¿cómo estás tú? Buenas tardes para todos. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás viviendo esto de la visita a China? ¿Tenés expectativa de que pueda haber aumento del flujo comercial en el marco del relacionamiento que tenemos ahora con China? ¿Que pueda haber algún tipo de acuerdo de nueva generación que vaya un poco por el costado de lo que son los tratados de libre comercio, como se dice que suele hacer China, a diferencia de otras potencias comerciales del mundo? Es decir, ¿qué crees que va a traer en la valija el presidente Vázquez? Bueno, vos sabés que te voy a dar una respuesta a esa pregunta lo más concreta posible, porque he estado en contacto con integrantes de la delegación, tanto jerarcas del gobierno como empresarios, y ya hemos tenido algún indicio. Yo te plantearía el tema en tres andariveles, porque en realidad lo que me parece que es interesante transmitirle a los televidentes es que, contrariamente a lo que puede ser la situación con otro mercado, lo que puede haber sido en su momento los propios Estados Unidos, Europa, que ambos son grandes mercados para Uruguay, pero sin duda se podría ampliar mucho el comercio. Hoy con China tenemos un comercio realmente muy intenso. China es nuestro principal socio comercial, tan lejano y tan querido, como dice la canción, porque la verdad es que ingresa, de cada $4 que ingresamos por exportaciones, uno llega desde China, que es el principal destino de nuestra soja, de otros granos también, de la celulosa, de las plantas que están funcionando en Uruguay y las que vendrán. Principal destino en volumen, particularmente en lo que son nuestras carnes. También ha tenido incidencia en lácteos, aunque eso ha sido un poco más variable. Realmente es muy importante como comprador. Y también compramos desde China muchísimos artículos de consumo. Yo diría la enorme mayoría de los artículos de consumo importados del Uruguay llegan desde China. Los artículos de electrónica, electrodomésticos, textiles, mucha maquinaria, automotores, exactamente. Hoy temprano estábamos hablando en Radio Cargo con el presidente de la CUTI, la Cámara de Energía e Información, y decía, acá en China no hay ningún auto chino, los autos chinos están todos acá en Uruguay. Entonces, la verdad es que ya es un socio clave. Entonces, ¿qué buscar allá? Bueno, tres cosas. La primera, preservar lo que ya tenemos, porque si ya le vendemos tanto y le compramos tanto, es importante preservar esa relación con alguien que es tan relevante.
y mientras vemos las imágenes y toda esa institucionalidad china, que creo que al estilo Uruguay le calza muy bien, es muy importante para el gobierno chino hace muchas décadas mantener estos actos institucionales, los vínculos con los gobiernos, y realmente ha sido una gira que hasta ahora ha sido muy intensa, tanto a nivel del gobierno central chino como en las provincias. Preservar lo que tenemos porque, bueno, primero por esa relación institucional tan importante, pero también la posibilidad, y ahí voy un poco a tu pregunta, de establecer algún acuerdo comercial, llámese, por ejemplo, TLC, Acuerdo de Libre Comercio, que le permite a Uruguay empezar a bajar los aranceles que hoy paga. Porque hay otros competidores, por ejemplo Australia, Nueva Zelanda u otros países, que ya tienen acuerdo de libre comercio y van bajando el arancel que pagan y van entrando a China en forma más fácil que nosotros. Sí, sobre todo por ejemplo, en la industria láctea es clarísimo, ¿no? Entran con beneficios arancelarios y además tienen un flete más barato por una cuestión de cercanía, ¿no? De cercanía, exactamente. Y en el caso de la carne, hasta te diría que es más expresivo porque ya le estamos vendiendo mucho, pero pagamos entre 12 y 15% de arancel cuando Australia y Nueva Zelanda ya están en 9 y van bajando año a año hasta llegar prácticamente a 0. Son diferencias que cuando la demanda global, y China fue protagonista en estos últimos años, es muy pujante, tal vez no se note tanto, pero cuando hay que empezar a pelear espacio de mercado palmo a palmo, ahí es donde se nota. Por lo tanto, a nivel institucional, mantener las relaciones con China, muy importante, que vaya el presidente, vayan los ministros, los empresarios, eso para los chinos es muy importante. Ver si se puede firmar algún acuerdo de libre comercio, y allí la información que tengo es que es prácticamente un hecho que lo que se va a firmar es, no el acuerdo de libre comercio, obviamente sería imposible, una utopía, sino un acuerdo para iniciar las conversaciones. Mañana se reúne el presidente Vázquez con Xi Jinping, su par chino, y esto se estaría firmando en esta semana. Y el tercer andarivel, Gerardo, amigos televidentes, es el de las inversiones. Cuando uno escucha al presidente Vázquez en lo que ha sido bueno la participación en distintos eventos y también el ministro Astori, hay prácticamente como un pedido, yo no quiero decir desesperado, pero casi, por convocar a los chinos a que vengan a aplicar su capital a Uruguay, particularmente en infraestructura. Ahí yo te diría que la cosa no está tan sencilla, porque Uruguay está exponiendo muy buenas fortalezas institucionales, es un país serio, con instituciones consolidadas, democracia. Tú estabas recién dialogando con el doctor Ciro Ferreira, y mientras compartíamos imágenes de los presidentes del Uruguay a propósito de bueno, lo que lamentablemente le pasó al doctor Valle, y se los veía a todos los presidentes juntos, y a Valle, bueno, haciendo todo su despliegue político, y a Vázquez, por supuesto, que también ahora. Y son cuestiones que importan mucho, pero es en la segunda parte del asunto donde Uruguay todavía tiene carencias, y es en ofrecer inversiones rentables, que tengan retorno, porque si no, está muy bien la institucionalidad, la seriedad y la responsabilidad y cumplir con lo que se compromete, pero si no está, la competitividad es complicada. Exacto, y estaba pensando particularmente en la infraestructura de trenes y vial para apoyar o para consolidar lo que seguramente sea la inversión de UPM en su segunda planta de celulosa, que eso requeriría aporte de capital, y en general para el desarrollo del transporte ferroviario en Uruguay, que los chinos tienen, además de capitales, tienen mucha expertise en el tema, ¿no? Absolutamente, sería... Y maquinaria. Sí, efectivamente, y como tú decís, mucha experiencia, son capaces de hacer las cosas muy efectivamente, y lo que hay que allí es ver qué condiciones se dan y qué retorno hay para la inversión. Esto, al final de la cuenta, no tiene mucho misterio. Tú traes, aplicás 100 y querés cobrar 12 veces 10 para tener un 120 al final del periodo. Y bueno, ahí donde la cosa no está tan fácil, lo de UPM creo que puede ser una buena ancla para motivar alguno de estos proyectos. Ahora, Nico, me da la impresión, ¿no?, que obviamente nadie va a venir a invertir al Uruguay para perder dinero, pero que con los volúmenes que podrían invertirse en Uruguay, lo que le importa de nuestro país, más que ganar dinero, es estar en Uruguay, es una presencia geopolítica, geoestratégica, más allá de lo que puedan, de los poquitos dólares que puedan ganar en Uruguay, pensando en lo que es el volumen de la economía china.
absolutamente. Es decir, no le vamos a dar la aguja a los chinos en lo más mínimo. Lo que sí hay es, como tú bien apuntás, la posibilidad geopolítica de establecer relaciones más intensas con un país bisagra. Hay quienes nos han llamado tapón, que es una manera un poco negativa. Está ese viejo encuadre, ¿verdad? O concepto que la verdad que hasta ahora no anduvo mucho, y es ser la puerta de entrada al Mercosur. La verdad que es como aquello de Leo Maslía, ¿no? Tuntún, ¿quién es? Ábreme la puerta, decirle que sí, pero no le abras. Pero no le abras. Sí. Es bravo entrar al Mercosur en general, y por Uruguay tampoco. No, además, abrir qué es hoy el Mercosur, ¿no? Gerardo Caetano escribía, o le hacían una entrevista en La Diaria, si no me equivoco. Sí, muy interesante. Muy interesante, sí. Pero él se mostraba bastante reticente con respecto a un tratado de libre comercio, entre otras cosas, porque decía, finalmente Argentina y Brasil no van a aceptar que Uruguay tenga un tratado de libre comercio con China. Esto entre otros puntos de vista. Ahora, la pregunta es, ¿qué es hoy el Mercosur? Y ya que Brasil agarró su propio camino y Argentina está ahí a trancas y barrancas tratando de superar la hiperinflación y problemas de todo tipo, ¿quién le va a decir que no a Uruguay y en nombre de qué institucionalidad? Comparto totalmente contigo. Tú sabes que esa suerte de escepticismo que manifestaba Caetano con buenos fundamentos, por supuesto acá siempre todo es opinable en base a qué cosas ponderes. Lo hablaba hace algunos días con Marcel Bayán, también con Ignacio Bartesay, gente que sigue estos temas intensamente, y Bayán me decía, tal vez sea mejor negociar con un país como Corea, que es como que, si bien es una gran potencia, enorme, Corea del Sur, podría ser más manejable. Yo, sin embargo, tengo una visión de que China puede dar una gran mano si es que Uruguay realmente resuelve algunas estrategias. Hay una piedra en el zapato, y es el tema de las condiciones de inversión, y particularmente las condiciones laborales. Hay que recordar que China ha hecho algunas inversiones en Uruguay. Recientemente capitales chinos han comprado 2 frigoríficos, que son frigoríficos medianos a chicos, pero es importante. Y ha hecho inversión, Gerardo, y los televidentes se acordarán, en empresas automotrices. Sí. Y la verdad que allí las experiencias, particularmente a nivel sindical, han sido muy, muy complicadas. Y bueno, esas cosas, si bien seguramente en estos encuentros formales y de acercamiento institucional tal vez no se expresen explícitamente, bueno, los chinos esto saben, lo tienen totalmente presente, y esas cosas creo que el Uruguay tiene que manejarlas, no para depreciar las aspiraciones laborales, pero sí para poner las cosas más claramente sobre la mesa, y que no haya sorpresas como si las tuvieron algunos empresarios chinos que han invertido, por ejemplo, en terminales de autos. Exacto. Nicolás, te agradezco mucho, lástima que no estés acá con nosotros para poder hablar más in extenso, pero creo que ha sido un aporte muy interesante el que has hecho para que la gente vaya entendiendo de qué viene todo esto de los acuerdos comerciales con el gigante de la economía mundial, todavía la segunda economía más grande del mundo. Se decía que para el 2020 podía superar a Estados Unidos, bueno, eso, pero va a estar ahí, si no es el primero, va a estar ahí prácticamente, ¿no? Y es un país que tiene sus tensiones, tiene sus desafíos, está creciendo menos, pero bueno, claro, la seguimos en cualquier momento, y capaz que la que viene la hacemos en mandarín, si te parece. Con mucho gusto, sí. ¿En mandarino? Ah, en mandarín, en el idioma mandarín. En el idioma, claro. Lo aprendemos vía planta igual. Vos sabés que eso me parece que fue un gesto de cortesía de Tabaré Vázquez, pero que no va a funcionar porque... Primero porque tenemos que aprender a hablar el español bien. Y segundo porque tenemos que aprender a hablar el inglés bien. Eso sí, un idioma fundamental. El mandarín es imposible, o sea, habría que... Es un idioma muy complicado. Bueno, te mando un abrazo, Nicolás. Un gran abrazo, Gerardo. Gracias, chao. Bueno, en el diálogo con Nicolás Lucís, seguramente en Subrayado ustedes lo siguen y lo van a seguir escuchando, analizar este viaje que puede llegar a ser trascendente del presidente Vázquez a la República Popular de China. Hacemos una pausa y seguimos compartiendo la tarde en casa. No se vayan. ¿Ese es mi cepillo de dientes? Sí. Usa Raid Max mata cucarachas y arañas sin olor. ¿Raid? Y elimínalas de tu casa. Raid los mata bien muertos. Protege a tu familia.